Pues buenas tardes, les damos la bienvenida aquí a la segunda parte del coloquio de orientación matemática. Tenemos a Luis Venegas, Sí. con la plática que se llama La forma de los morfismos, una brevísima charla sobre categorías. Pues le agradecemos al compañero por la plática y te le damos Muchas gracias. Sí, ante todo, pues agradezco la invitación. Pues la idea de mi charla, pues es lo que puse ahí en el nombre de la presentación, es dar una muy breve, tal vez ni siquiera introducción, pero muy superficialmente de lo que yo he estudiado sobre teoría de categorías, ¿no? De manera muy superficial, pero a la vez quizás sugestiva. Ajá. Entonces, pues en la teoría de categorías, un elemento, o quizás el elemento fundamental de la teoría de categorías es la idea de morfismo. Ajá. Y la idea de morfismo, pues se puede intuir si trabajamos desde el principio o recordamos desde el principio la idea de función matemática. Ajá. Entonces, pues en sí la idea de función matemática a lo largo de la historia de las matemáticas ha sido fundamental, ¿no? De hecho es como que el concepto, una vez que se tuvo o que se inició, se le dio relevancia al concepto de función en el ámbito de las matemáticas, que se le dio ya peso. Entonces hubo como un parteaguas, ¿no? de la matemática antigua con el análisis matemático moderno. Ajá. Entonces, como que desde ahí ya uno dice, bueno, pues el concepto de función tiene relevancia y todo un nuevo auge o un auge ya un poco, bueno, sí, un nuevo auge con la teoría de categorías, ajá, el concepto de función. Entonces, pues, queriendo ser, no, bueno, sí, breve, podemos empezar, bueno, a ver si, empezar diciendo algunos datos generales de cómo surgió el concepto de función. Bueno, lo que leí en algunos artículos de internet, y es, por ejemplo, dice aquí, ¿no? Durante el siglo XVII, el objeto fundamental de estudio de las matemáticas eran las curvas, y a partir de estas, pues estudiaban objetos geométricos, tales como ordenadas, abscisas, tangentes, áreas entre curvas. Ajá. Leibniz, que fue uno de los que estudió de manera muy profunda la idea de trazar líneas tangentes a curvas, ajá, fue de los primeros que dio, o que ya tenía en sí una noción bastante interesante del concepto de función, ¿no? A partir de Leibniz, pues también llega, por ejemplo, Johann Bernoulli, ajá, que trabajando con Leibniz, carteándose, es que también llega él a tener una noción o un concepto bastante interesante de la idea de función matemática. Ajá. Y pues a partir de ahí, pues por ejemplo, llega Euler, ¿no? También, y Euler, a través de sus diferentes, o de las obras fundamentales para el análisis matemático, se nota que tiene una evolución del concepto de función, ¿no? Primero plantea la noción de función a través de expresiones analíticas, ajá, y con expresiones analíticas a él se refiere a poder plantear como una especie de regla, ajá, para establecer quién es una variable, quiénes trabajan como variables independientes y quiénes trabajan como variables dependientes a través de una regla donde intervengan las operaciones básicas, como la suma, la adición, la resta, la multiplicación, la obtención de raíces, ajá, y también otro tipo de operaciones como la exponencial o la logarítmica. Ajá. Entonces, aplicar este tipo de operaciones, ajá, a variables y a elementos constantes. Ajá. Algo así, expresiones de este estilo, ¿no? Como
hacia acá, más B. Este tipo de expresiones son las que, bueno, donde, digamos, alfa, beta, gamma, etcétera, son números cualesquiera. Este tipo de expresiones son las que Euler consideraba en primer lugar para poder definir funciones. Ajá. Pero ya eventualmente, con la madurez de su obra y como él iba concibiendo el análisis matemático, llegó a una noción bastante más general del concepto de función. Ajá. Si me permiten, para no decirlo tan mal, la idea que eventualmente toma Euler, ya la más general, digamos que como que la última definición a la que llegó del concepto de función, pues es una noción que creo yo empata muy bien con la que actualmente manejamos, ¿no? Ajá, que es una relación de parejas, ¿no? Donde una es la variable independiente y la otra se puede pensar como la variable dependiente, ¿no? Entonces, más o menos Euler empieza, en primer lugar, expresando lo que es una cantidad constante. Dice, en su libro Introducción al análisis de los infinitos, que fue publicado en 1748, dice más o menos esto. Dice, una cantidad constante es una cantidad determinada que conserva siempre el mismo valor. Ajá. Entonces, primero más o menos da una idea de lo que es, o da una idea de lo que es una cantidad constante. Luego viene la introducción del concepto de cantidad variable y dice, una cantidad variable es una cantidad determinada o universal que contiene todos los valores determinados. Ajá. Entonces, él empieza trabajando con la idea de cantidad constante, cantidad variable, y después, aquí haciendo una pequeña acotación, dice, una cantidad variable comprende en ella misma absolutamente todos los números, tanto positivos como negativos, enteros, fraccionarios, racionales, irracionales, trascendentes, ajá. Incluso el cero y los números imaginarios no están excluidos del significado de cantidad variable. Ajá. Entonces él toma como, digámoslo así, como materia prima o como concepto fundamental la idea de cantidad variable. Ajá. Y a partir de esta idea de cantidad variable es que introduce el concepto de función matemática, ya un concepto muy, muy amplio, ¿no? Dice él, en esta misma obra de Introducción al análisis de los infinitos, una función de una cantidad variable es una expresión analítica compuesta de cualquier manera que sea de esta misma cantidad y de números o de cantidades constantes. Ajá. Entonces, bueno, esta definición que les acabo de decir es precisamente esta, ¿no? Les dice, una función de una cantidad variable es una expresión analítica compuesta de cualquier manera que sea de esta misma cantidad y de números o de cantidades constantes, ¿no? Esta es la definición que corresponde más o menos a esta idea, ¿no? Ajá. Pero después, más adelante, precisamente habla de esta otra noción de función y dice así, esta noción de función ya más general es la que trabaja en los fundamentos del cálculo diferencial, que también fue una obra que surgió más adelante, ¿no? Dice, aquellas cantidades que dependen de otras, es decir, aquellas cantidades que experimentan un cambio cuando otras cambian, se llaman funciones de estas cantidades. Esta definición se aplica ampliamente e incluye todas las maneras en las que una cantidad puede estar determinada por otras. Si por lo tanto x denota a una cantidad variable, entonces todas las cantidades que dependen de x de cualquier manera o estén determinadas por ella se llaman funciones de ella. Ajá. Entonces, esto que estoy leyendo aquí pues es una definición de función que sí empata más o menos con la idea que tenemos, la idea moderna que tenemos del concepto de función matemática, ¿no? Ajá. Y precisamente esta idea, ajá, de cantidades
variables independientes y cantidades variables dependientes, unas dependientes de las independientes, cantidades que dependen unas de otras, pues es una idea que se puede también pensar desde el punto de vista de procesos, ¿no? Como que una función la podemos pensar como un cierto proceso, que tomamos un cierto valor, ese valor de algún modo se procesa o lo procesamos, y obtenemos un nuevo valor, Entonces, esta idea de función, pues también, aunque quizás no es, digamos, no es la formal, porque la idea formal de función es precisamente el de parejas ordenadas, un conjunto de parejas ordenadas que cumple con las cosas que ya sabemos, resulta ser muy útil también, a pesar de que no es una forma, no es una manera de presentar una función de manera formal, sí tiene mucha utilidad, sobre todo cuando estamos trabajando, por ejemplo, en sistemas dinámicos discretos o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pues más o menos quedándonos con esta idea de función matemática que propone Euler y que sí cuadra muy bien, o es más o menos hasta ahorita la que, o incluso con la que empezamos a entender el concepto de función matemática, pues entonces con esta idea es que ya podemos empezar a establecer lo que podríamos llamar como un primer universo, ya llegando aquí a la actualidad, con esta idea de función, ya podemos empezar a establecer una idea de lo que es un universo matemático, un primer universo matemático. ¿A qué me refiero con esto? Es que si ya tenemos la idea de función, que es que por acá tenemos unas cosas que les llamamos variables independientes, y que tomo una variable independiente y a través de un cierto proceso o un esquema de asociación, puedo tomar este elemento y asociarlo a un elemento de por acá, ¿no? Tomo otra cosa por acá, y pues le puedo asociar otra cosa por acá, tomo otra cosa por acá y le puedo asociar otra cosa por acá, y a esta regla de asociación pues le puedo poner el nombre de f, ¿no? Entonces, bueno, ahí tengo un esquema muy general, bueno, ni tan general, ¿no? Pero bueno, hay un esquemita pequeñito de lo que es una función, y a lo que voy es que, ¿por qué digo que con esta cosa ya tengo un universo matemático? Pues sí tengo un universo matemático, un primer universo matemático, un universo matemático muy fundamental, que es aquel que está compuesto precisamente de conjuntos, lo que ahora llamamos conjuntos, colecciones de cosas, y un segundo elemento para construir este universo matemático, pues es la idea precisamente de asociación, o la idea de función. Entonces, para yo construir un universo matemático, lo que digo es, primero, necesito, voy a ponerlo aquí para construir un... Primero pienso en, vamos a ponerle así, objetos. Y en este primer universo matemático lo que digo es voy a pensar en conjuntos. Y luego una segunda colección de cosas que necesito para formar lo que yo estoy pensando como un universo matemático son, déjeme ponerle, voy a poner primero así, funciones, ¿no? Y con las funciones, pues precisamente lo que estoy pensando son cosas de este estilo, ¿no? Por ejemplo, si a este le pongo A y a este le pongo B, entonces pues lo que digo es que tengo algo de este estilo, ¿no? Con estos elementos, incluso, bueno, sí, conjuntos. Pongo A, B, C, no sé, ¿no? Ahí. Entonces, con estos dos ingredientes,
los objetos, que en este caso son los conjuntos, y las funciones, es que yo puedo empezar a trabajar ya en un ámbito matemático interesante, que es, por ejemplo, la teoría de conjuntos. Pero no, bueno, sí, con estos dos elementos, con estas dos cosas, ¿no? Con estos dos ingredientes, con estos dos datos. Pero no solo eso, sino que además, o sea, no solo tengo digamos, una colección de objetos y una colección de funciones, sino que también, lo que digo es que, o bueno, lo que podemos observar es que las funciones como que no están ahí nada más metidas en una bolsa así y ya, ¿no? Sino que tienen un cierto comportamiento o una cierta estructura o tienen ciertas propiedades en relación a una operación que podemos definir en aquí, ¿no? En este ámbito, ¿no? En esta parte del universo matemático que yo estoy construyendo, o que les estoy presentando. Y es precisamente con la composición usual de funciones, ¿no? Hay dos cosas que cumplen la composición de funciones, que son de las primeritas que vemos y que precisamente porque como son muy elementales, pues a veces no les damos la importancia que tienen, pero precisamente creo yo que por su simplicidad, a la vez de que son simples, esa simplicidad es lo que le da relevancia al comportamiento de la composición de funciones, a estas propiedades que les digo de la composición de funciones. ¿Y a qué propiedades me refiero? Por ejemplo, a ver, aquí tengo en las funciones, tengo ciertos elementos, ciertas funciones distinguidas, ¿no? Que son precisamente, si yo tomo un conjunto, pues tengo una función distinguida para ese conjunto, que es, déjenme escribirla así. Por ejemplo, la identidad, ¿no? Todos sabemos cómo es que trabaja la identidad, ¿no? En un conjunto A. Tomo un elemento de A y ¿a dónde lo mando? A él mismo, ¿no? Entonces, para cada conjunto, pues le puedo asociar una función distinguida, que es la identidad en el conjunto. Ok, entonces tengo la identidad y tengo identidades dentro de la colección de funciones y estas identidades en relación a la composición pues cumplen con ciertas condiciones, una condición muy elemental, ¿verdad? Que es precisamente si yo tomo una función, déjenme otra anotación, digamos, esta cosa, estoy representando esto mismo, si yo tengo una función de A en B, y por acá, por ejemplo, saco la identidad en B, ¿qué es lo que obtengo? Pues cuando hago la composición, cuando hago la composición, ¿qué es lo que queda? Pues la misma F, ¿no? Algo muy simple, ¿no? También lo tengo del otro lado, ¿no? Si ahora aquí meto la identidad en A, a esta cosa, ¿qué es lo que obtengo? Pues la F, ¿no? Algo muy simple, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo está definida la composición? Pues ya sabemos, ¿no? Que es si F va de A en B y G va de B en C, entonces compuesta con F que va de A en C, tomo un A, entonces primero evalúo en F y luego evalúo en G, ¿no? Pues la composición, ¿no? Entonces, la composición pues cumple con cuando se trabaja con identidades, pues se tiene esta situación, y otra cosa es que también es que la composición
es asociativa, ¿no? También eso es algo muy básico, ¿no? De álgebra superior, es decir, que si yo tengo tres funciones, digamos h de c en d, ajá, y las compongo, ajá, ¿qué es lo que obtengo? Bueno, componiéndolas como se pueden componer, tengo ajá, déjame ponerlo así, mejor así. Sí está bien mi composición, ¿verdad? Puedo primero componer estas y luego voy a componer con esta, o bien puedo hacer esto, ¿no? Muy simple. Ajá. Bueno, o puedo hacer este proceso, ajá, primero componer estas y luego esta, y al final de cuentas lo que tengo es una igualdad, ajá, es la misma función, ¿no? Entonces, tengo conjuntos, tengo una idea de, bueno, tengo un concepto de función, ajá, de función entre conjuntos. En las funciones tengo ciertos elementos distinguidos, que son las identidades, ajá, y tengo también, aquí tengo una operación, puedo operar dos funciones mediante la composición, ajá, y con la composición pues tengo estas dos cosas, estas dos, digamos, leyes que se cumplen, ajá, y esta otra, ¿no? Ajá. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que las funciones no están nada más como que puestas ahí al azar en este universo matemático, ¿no? De la teoría de conjuntos, sino que en relación a la composición sí guardan cierta estructura, ¿no? Guardan ciertas propiedades. Ajá. Y pues lo que digo es que esto que les estoy platicando, que es de álgebra superior 1, pues con esos elementos tan simples, ajá, pues efectivamente lo que estoy formando es un universo matemático, ajá, un ámbito matemático en el cual puedo hablar de muchas cosas. Ajá. Entonces, este es un primer universo matemático, o lo que de manera más formal, un primer ejemplo de categoría matemática. Muy simple, muy elemental, quizás por su simpleza a uno no le haga mucho caso. Ajá. Pero créanme que sí es muy importante este universo matemático. Bueno, cuando el teoría de conjuntos pues claramente se ve, ¿no? Pero digo, hablando de una manera muy elemental, es muy importante. Ajá. Y sobre todo es importante porque este universo matemático sirve como asiento, ajá, o como fundamento, ajá, a otros universos matemáticos también muy interesantes. Igualmente quizás sencillos, no igual de sencillos, pero también sencillos, pero a la vez muy interesantes, que se pueden establecer, ajá, con base en este universo matemático. Ajá. Por ejemplo, a partir de aquí, pues como que los elementos de los conjuntos, como que los conjuntos sí nada más están ahí puestos, ¿no? Aquí nada más lo puse de manera muy arbitraria, ¿no? Los puntitos. No estoy pidiendo nada, salvo que pues, sea un conjunto con ciertos elementos. A veces, como que lo más, en teoría de conjuntos, en este universo matemático, lo relevante de un conjunto es su cardinalidad, ¿no? Ajá. Y como que por ahí va la cosa, ¿no? Pero imagínense, por ejemplo, permítanme hacer esto, lo pongo de este lado, ¿no? Digamos que ahora, otra vez, como que voy a hacer una especie de calca de esta cosa, voy a poner aquí otro universo matemático. Ajá, digamos que este es el de los conjuntos y funciones. Y ahora lo que pretendo aquí es también como hacer una analogía con esta cosa que tengo aquí, ajá, con este esquema que tengo aquí. Y aquí voy a poner objetos. Ajá, y aquí voy a poner, entre comillas, funciones. Ajá. Y ahorita quizás se entienda por qué pongo funciones entre comillas. Ajá.
Porque ahora lo que yo voy a creer por objetos no van a ser los conjuntos así, igual va a sonar un poco vulgar lo que voy a decir, pero digamos los conjuntos y ya, no así nada más, sin nada, salvo que bolsitas con elementos, ¿no? Y ya, ¿no? Sino ahora lo que yo quiero, son objetos un poquito más interesantes, objetos que tengan elementos, pero que esos elementos de algún modo interaccionen entre sí, que tengan relación entre ellos. Y un modo de hacerlo es precisamente haciendo trabajar a estos elementos, a estas cosas, a estos objetos, hacerlos trabajar en conjunto. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, un primer ejemplo sería, digamos que ahora mis objetos van a ser conjuntos, pero acompañados, por ejemplo, de una, déjame ponerlo así. Acompañados de una cierta función. O, para decirlo de manera breve, los objetos ahora los voy a pensar como funciones. Funciones cuyo dominio y codominio coinciden. Entonces, a estas cosas, pues de manera muy técnica se les llama endomorfismos. Precisamente porque pues tienen el mismo, coinciden su dominio y codominio, ¿no? Entonces, lo que voy a tomar ahora por objetos es este tipo de funciones. Entonces, como que estoy tratando de hacer una especie de analogía, ¿no? Aquí tengo objetos que son conjuntos a secas, y aquí lo que tengo como objetos van a ser ya funciones, del mismo dominio y codominio, endomorfismos. También una notación común una simbología común para estas cosas, muy sugestiva también es precisamente poner así, una flechita así, y el símbolo de la función, y aquí esta cosa, ¿no? Es otra forma de representar endomorfismos, y este sería mi objeto, Digamos que un dibujo muy sencillito de un endomorfismo, en un conjunto finito A, por ejemplo, pues es algo así. Por ejemplo, a lo mejor alfa lo manda, aquí tengo X, perdón, aquí tengo alfa de X, a lo mejor lo manda para acá, o sea, sería alfa de X, a lo mejor aquí ya se detiene, y aquí ya lo manda a sí mismo, aquí a lo puede mandar para acá, y bueno, digamos, así lo voy a dejar, ¿no? Para no hacer más rollo. Entonces, ¿pero qué es lo que vemos con este dibujito? Que aquí este conjunto, bueno, digo, el conjunto A, pues en principio está así, ¿no? Aquí tengo el conjunto A, pero cuando al conjunto A ya digamos, lo presento con una función, alfa, entonces resulta que el conjunto A, acompañado de la función, ya no es el conjunto a secas, ¿no? Sino que ya está guardando, es una bolsita que ya está guardando cierta información. Los elementos de esa bolsa, de este conjunto A, ya de algún modo, en algún sentido, están interactuando. La información que contiene esta cosa es precisamente la función alfa. Ya es un objeto con cierta estructura interna. Podríamos pensarlo así, un objeto con cierta estructura interna, a diferencia de esta cosa, que nada más son puntitos y ya. Digo, lo estoy diciendo de manera muy simple, pero queriendo hacer el contraste, ¿no? Que es para que se comprenda que esta cosa sí es algo más que un simple conjunto. Entonces, ya que tengo mis objetos, ahora lo que yo planteo es, bueno, si aquí en los conjuntos tengo funciones, ¿y cuál es el objetivo de las funciones? Bueno, uno de sus objetivos es, pues, relacionar conjuntos, incluso compararlos, por ejemplo, que decía con la cardinalidad. Pues aquí me gustaría también poder comparar estos objetos mediante un cierto tipo de funciones. Me gustaría compararlos. Por ejemplo, me gustaría que yo poder decir, pues aquí, a ver, tengo este endomorfismo alfa,
ajá, tengo este endomorfismo beta, por ejemplo, ajá, y a mí me gustaría poder sacar una cierta flechita, ajá, que tuviera dominio esta cosa y codominio esta cosa, ajá, como haciendo una analogía con esta cosa de acá, ¿no? Ajá. Entonces, pero me gustaría que esta flecha, esta función, ajá, o lo que yo pretendo que sea una función, que de algún modo refleje la información de aquí a acá, ¿no? Que de algún modo la información que yo tengo aquí, lo que aquí, digamos, se está llevando a cabo, las interacciones que aquí se están llevando a cabo, pues que esta cosa de algún modo las refleje en interacciones aquí, ¿no? Que lo que comúnmente se dice, o esto que estoy diciendo, pues comúnmente se expresa como que querría yo una flecha, ajá, que le pongo por nombre F, que preserve la estructura, ajá. O sea, que preserve, que de algún modo preserve o refleje la información que pueda haber aquí, acá, que empalme adecuadamente las informaciones, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, pues como que uno podría decir, entonces esta F, por ejemplo, pues en principio pues podría ser una función, ajá, de dominio el conjunto A y codominio el conjunto B, ¿no? En primer lugar, a esta F la podría yo pensar como una función a secas, ¿no? ¿Sí? Pero ahora lo que yo digo es, bueno, si yo lo que quiero es comparar adecuadamente estos objetos, entonces aquí como los conjuntos no tienen estructura interna, como que los esquemas o las relaciones que pueda haber entre los conjuntos mediante funciones también van a ser muy, muy generales, ¿no? Como que las funciones no tienen que cumplir muchas cosas, salvo en sí lo que una función cumple, ¿no? Pero aquí, al tener ya una cierta estructura interna, ajá, lo que busco es que esta función, no solo sea una función y ya, sino precisamente que preserve la estructura, ¿no? ¿Y a qué me puedo referir con preservar la estructura? Es, por ejemplo, si yo, digamos, este es el... Vamos a escribirlo acá. Aquí yo tengo a alfa. Y aquí tengo a beta. Ajá. Entonces me gustaría, por ejemplo, que esta f, que de algún modo, si yo aquí tengo x y alfa de x, ajá, que esta cosa, que la f de algún modo, esta flecha, ajá, de algún modo la pudiera poner en una flecha de por acá, ¿no? Como que eso sería un buen indicador de preservar la estructura, no sé si ustedes estén de acuerdo, ¿no? Que esta flecha, por ejemplo, esta que estoy tomando, si esta f la estoy pensando como un buen referente para poder comparar estas cosas, entonces como que lo primero que uno podría pensar es que pues, agarro esta cosa de aquí, ajá, digamos con mucha imaginación, y que la f la traslade acá, a otra flecha, ¿no? Ajá. Eso que, ¿cómo podríamos expresar esta situación? Pues a ver, en principio, si la f va a ser una función, pero no cualquier función, ajá, pues si esta es x, porque aquí, digamos, está en juego, de fondo está el conjunto A y de fondo está el conjunto B, si esta es x, ajá, pues me gustaría, pues que, a ver, a esta x, f, ¿dónde la va a mandar? Pues la va a mandar, digamos, a f de x, ¿no? Ajá. Luego, aquí está en juego un endomorfismo en B. Ajá. Entonces, ese endomorfismo, pues a esta f de x la va a mandar a algún elemento, ¿no? O sea, la va a mandar, digamos, a beta de f de x. ¿Sí o no? En un caso muy general, ¿no? Y, bueno, aquí yo tengo x, tengo alfa de x y alfa pues es el endomorfismo n. Ajá. Entonces, como que me gustaría que entonces yo puedo aplicarle f a esta cosa, ¿verdad? A alfa de x. Le puedo aplicar f, ¿no? Entonces tendría, a mí lo que me gustaría precisamente, esta idea de trasladar esta flecha, trasladarla acá, ajá, lo que digo es, pues entonces como que me gustaría que pasara algo así. Es decir,
que f de alfa de x, coincidiera precisamente con esta cosa, ¿no? Como que no sé ustedes qué opinen, pero esta al menos es una propuesta razonable, ¿no? No sé si están de acuerdo ustedes, es una propuesta razonable de que podría ser que a ustedes se les ocurran otras cosas interesantes, ¿no? Pero pienso yo que al menos esta es una propuesta razonable de una flecha que compara adecuadamente este objeto en este objeto, ¿no? Es decir, a mí lo que me gustaría es que entonces esta cosa, esta flecha en este universo matemático, además de ser una función, que también cumpliera precisamente con esta ecuación, ¿no? Que f, esta composición, fuera precisamente igual a esta composición. Entonces, aquí ya tengo estoy construyendo una idea. Aquí tengo a mis funciones, y aquí estoy presentando también a unas funciones, ¿no? Lo pongo entre comillas porque no son simplemente ya así funciones llanas, sino son funciones que tienen cierta información o que preservan cierta estructura. De esta ecuación me estaré diciendo en el fondo que la f preserva la estructura, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando estudiamos los espacios vectoriales, pues las transformaciones lineales entre espacios vectoriales no son simplemente funciones y ya, ¿verdad? Sino son funciones que, como dicen, que preserven la estructura de espacio vectorial, ¿no? O sea, que abra sumas y saque escalares, ¿no? Es algo parecido a lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces, en lugar de poner yo funciones entre comillas, voy a tomar un nombre genérico, para indicar esta idea, de que son funciones distinguidas, las que estoy pensando aquí, no cualquier tipo de función entre estos objetos. Y eso es precisamente el nombre de morfismo, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, en este nuevo universo matemático, lo que tengo son los objetos, son los endomorfismos, y los morfismos son las funciones. Si un morfismo de este endomorfismo en este endomorfismo es, en primer lugar, una función f que va de A en B, del conjunto A en el conjunto B, tal que cumple con esta condición. Y estas son las que yo voy a considerar en primer lugar como mis flechas distinguidas. Y ahora lo que les digo es, pues, ya como que ya estoy casi a al mismo nivel que aquí, ¿verdad? Aquí yo tengo un universo matemático con objetos y con funciones. Aquí los morfismos, en este universo matemático de conjuntos y funciones, los morfismos son las funciones a secas. En este otro universo matemático, pues tengo los objetos, tengo los morfismos, y uno podría decir, pues ya la armé, ya tengo este nuevo universo matemático. Pero lo que les decía aquí, pues aquí estas flechas, estas funciones, no solo son flechas puestas en una bolsa y ya cerramos la bolsa y ya están las flechas, ¿no? Sino que estas cosas, tienen cierta estructura, ¿verdad? En relación a la composición. Entonces, ahora lo que yo digo es, pues entonces, si yo lo que estoy diciendo es que trato de hacer una analogía con este ejemplo tan básico, para construir algo un poquito más interesante, pues entonces lo que yo querría es que estas cosas también, o sea, esta bolsa de morfismos, pues que también tuviera una cierta estructura, ¿no? Y que la estructura pues estuviera relacionada o que estuviera precisamente constituida por el comportamiento de estas flechas en relación, pues a la composición de funciones, por ejemplo, porque en el fondo estas son funciones, ¿verdad? Funciones que tienen cierta característica, ¿no? Pero entonces, a lo que voy es, podría preguntarme, bueno, ya que tengo dos flechas ahí, ¿será que, por ejemplo, si tengo esta flecha,
Ajá. Y digamos que, déjame poner, voy a poner un tantito, que tengo aquí otra cierta flecha, ¿no? Ajá. O sea, tengo una función f de a en b y una función g de b en c. Ajá. Entonces ahora lo que yo digo es, si yo compongo, siendo f una flecha que cumple con esta condición, ¿no? Lo voy a poner aquí. F alfa igual a f, y aquí ¿qué sería? ¿Sí estoy bien? ¿Cómo ven? ¿Sí va conforme a lo que estoy diciendo? Ajá. Ok, entonces, si yo tengo esta condición y tengo esta condición para f y para g, lo que me pregunto es, también aquí tendré, o sea, la composición de estas dos flechas me dará una nueva flecha de acá para acá. Ajá. Es una pregunta análoga a la que se hacen cuando dicen yo tengo dos transformaciones lineales, las compongo y ¿qué obtengo? Cuando se pueden componer, las compongo y ¿qué obtengo? Pues una nueva transformación lineal, ¿verdad? Si yo tengo dos funciones continuas que se pueden componer y las compongo, ¿qué es lo que obtengo? Pues una nueva función continua, ¿verdad? Entonces es precisamente lo mismo que me estoy preguntando acá, ¿no? Si yo tengo estas dos flechas distinguidas, ajá, lo que me pregunto es que si la composición, por ejemplo, esta composición, ajá, me dará una nueva flecha distinguida. Ajá. Como ven, ¿creen que sí sea posible eso o no? Bueno, esa es una pregunta. La otra pregunta sería, por ejemplo, ¿qué onda con las identidades, ¿no? Aquí en los conjuntos tengo pues, las identidades, ¿no? Ahora me gustaría saber si, por ejemplo, si yo tengo la identidad de en A, si esta cosa cumple con ser una de estas flechas, ¿no? O sea, en otras palabras, perdón. Ajá. Y pues resulta que sí, ¿no? Esto trivialmente se cumple, ¿no? Entonces las identidades, tengo aquí también una noción de identidades, ¿verdad? Ajá. Entonces la pregunta sigue con la composición y luego saber si la composición, bueno, también ver si estas cosas, ajá, si se cumple una ley semejante a esta, ¿verdad? Y luego ver si la composición aquí también es asociativa. Pero la asociatividad, digo yo, que se hereda precisamente de que pues estas cosas son en primer lugar funciones, ¿verdad? Ajá. Y esta cosa de las identidades, pues también como que se hereda, ¿verdad? Por el hecho de que en primer lugar estas cosas son funciones, ¿verdad? Ajá. Entonces, así como se los estoy pintando, pues realmente sí como que aquí ya construí un nuevo universo matemático, que es el de los endomorfismos y las funciones entre endomorfismos, ¿no? Ajá, este tipo de morfismos. Puedo construir, y este universo matemático, pues ya carga un poquito, potencialmente más información que el universo matemático de los conjuntos. Y ya aquí hay como que una cierta dinámica, podría pensarse como una cierta dinámica o interacción interna entre los elementos de estos conjuntos, ¿no? Ajá. Bueno, entonces yo puedo hacer más cosas de este estilo, ¿no? O sea, puedo tomar analogías con la teoría de conjuntos para poder ir construyendo nuevos universos matemáticos a partir precisamente de los mismos conjuntos. Ajá. O sea, en la teoría de conjuntos como que no tengo estructura, ajá, o no tengo una estructura que pueda ver de manera inmediata. Pero a partir de la teoría de conjuntos o de este universo matemático, sí puedo construir objetos con estructura. Ajá. Por ejemplo, podría, aparte de tomar los endomorfismos, podría tomar, por ejemplo, ahora, podría ser, por ejemplo, tomar ahora que mis objetos sean, ajá, por ejemplo, ahora se me puede decir, pues ya lo que veo yo bueno, así como aquí
que tengo que un objeto es una función del mismo dominio y coincide en dominio y codominio, pues ahora lo que yo digo es, pues ahora tomamos una función y ya. Ajá. Ahora yo querría que esta función, donde no necesariamente x es igual a y, querría que esta función sirviera como un objeto matemático, de este estilo, ¿no? Como este, o como los mismos conjuntos, ¿no? Entonces, podría yo decir, y ahora aquí tengo otra, digamos, no sé, de... Y ahora mi pregunta sería, si yo tengo aquí este objeto matemático y tengo aquí este objeto matemático, ¿cómo podría yo, por ejemplo, comparar estos dos objetos matemáticos, ¿no? ¿Cómo podría yo, pensándolos como objetos matemáticos, cómo podría yo compararlos? Y cuando digo cómo podría yo compararlos, me refiero a cuáles van a ser mis morfismos. Ya tengo una parte de información, estos van a ser mis objetos. Ahora, ¿cómo produzco morfismos? Alguien podría decir, pues simplemente, ¿qué tal si tomas que un morfismo, por ejemplo, sea ahora un par de flechas, un par de funciones, una por acá y otra por acá, de tal modo que este camino de acá para acá sea el mismo de acá para acá, O sea, lo que suelen decir que, pues que este diagramita de acá, este diagramita conmute, Entonces uno puede decir, pues suena interesante, ¿no? Esta cosa podría funcionar como una especie de flecha, es decir, a lo que voy es que aquí las flechas serían ahora como parejas de funciones, ¿no? Entonces, podemos, y de ser cierto esto, entonces ahora correspondería a ver qué onda con las composiciones, qué onda con las identidades, ¿no? O sea, ver que estas cosas realmente tienen una estructura, Y entonces a partir de esto estaremos construyendo una nueva categoría, un nuevo universo matemático, si es que funciona todo lo que acabo de decir en relación a la composición, a las identidades y a la asociatividad, ¿verdad? Entonces tendría yo un nuevo universo matemático. O sea, el universo de los conjuntos y las funciones entre ellos es, a pesar de que desde este punto de vista no tiene como que no hay estructura en sus objetos, a partir de ellos nosotros podemos empezar a construir estructuras matemáticas. A partir de set, de la teoría de conjuntos, nosotros podemos estar construyendo estructuras matemáticas de una manera más o menos, pues así como aquí que lo estoy planteando de una manera más o menos elemental. Incluso con esta misma forma de proceder, podemos dar una idea o podemos presentar una idea de gráfica. Si se dan cuenta, algo interesante es que, por ejemplo, los objetos están construidos a partir de flechas, ¿no? Aquí. Y los morfismos son flechas, son funciones y funciones, ¿no? Lo mismo aquí, los objetos son funciones, y los morfismos, o lo que pretendemos que sean los morfismos, también son parejas de funciones, ¿verdad? O sea, que solo me estoy basando exclusivamente en el material que me dan los conjuntos, la teoría de conjuntos, lo básico de la teoría de conjuntos, los conjuntos y las funciones, con el puro lenguaje de las funciones, ¿y a qué me refiero con el lenguaje de las funciones? Las funciones en sí, acompañadas de la composición con las propiedades que acabo de mencionar, con ese material, con esas herramientas, exclusivamente con esas herramientas yo puedo ir construyendo, estos ejemplos tan elementales, ¿no?, que les acabo de poner, puedo construir cosas más interesantes, ¿no? Incluso podríamos, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en una gráfica, generalmente decimos, pues son cosas que llamamos vértices y aristas, ¿no?, entre ellos. Quizás pueden ser aristas dirigidas o simplemente aristas a secas, ¿no? Bueno, lo que les puedo comentar es que, por ejemplo, esta estructura tan básica de gráfica, también puede ser reinterpretada en términos exclusivamente
de funciones y la composición entre ellas. Ajá. Y entonces dar una interpretación del orden de la teoría de gráficas y las funciones entre ellas en este contexto. Ajá. Exclusivamente en términos de funciones, ajá, y de la composición entre ellas. Es decir, exclusivamente en términos del lenguaje algebraico, del álgebra de funciones, de las funciones en teoría de conjuntos. Ajá. Y bueno, con esto que les acabo de comentar, que tiene para mucho, ajá, está encerrado esto, es una partecita de lo que es en sí la teoría de categorías. Ajá. Cuando hablamos de una categoría, ya para concluir, cuando hablamos de una categoría, ajá, para hablar de una categoría necesitamos en primer lugar objetos, ajá, que es, por ejemplo, los conjuntos, los endomorfismos o las funciones. Ajá. Y luego necesitamos hablar de ciertas flechas entre los objetos. Ajá. En este caso, las flechas nos apoyamos en construir flechas pensando en que esas flechas preservaran de algún modo la estructura. Ajá. Entonces necesitamos objetos, necesitamos flechas, y esas flechas, ajá, deben de cumplir una serie de condiciones. Debe de existir una ley de composición para esas flechas, y también debe de haber ciertas flechas distinguidas que vamos a identificar como identidades, ajá, de tal modo que toda esa información, ajá, quede bien estructurada con una ley de identidades, ajá, como la que les escribí hace rato, o sea, que esta cosa sea F y que esta cosa sea F, ajá, y una ley de asociatividad. Ajá. Todo esto, toda esta información, cuando la presentamos de manera muy abstracta, con esta información formamos lo que es una categoría. Y las categorías, pues es un lenguaje, aquí digo, me quedé corto para poderles decir qué tan importante es ese lenguaje, pero créanme que la teoría de categorías es un lenguaje muy sofisticado, y a pesar de que se presenta, cuando ustedes leen la definición de categoría, es una definición muy abstracta, pero a la vez muy simple, y como que uno no se esperaría que esa definición tan simple pudiera ser tan significativa para la matemática moderna, pero lo es, porque mediante el lenguaje de la teoría de categorías es que nosotros podemos identificar muchos patrones de construcción de objetos matemáticos en diferentes ámbitos que en principio los vemos muy diferenciados. Ajá. O sea, en topología tenemos cierto tipo de construcciones, en el álgebra lineal tenemos cierto tipo de construcciones, en la teoría de grupos tenemos cierto tipo de construcciones, en los órdenes tenemos cierto tipo de construcciones, y el lenguaje de la teoría de categorías nos permite como que unificar esas construcciones para ver que están bajo un mismo patrón, ajá, un mismo patrón de construcción, y es una forma de visualizar las matemáticas de manera muy global, ¿no? Por lo global no quiere decir que las vamos a ver de manera muy superficial. Se puede profundizar mucho las matemáticas con este lenguaje y a la vez se puede ver de manera muy global a las matemáticas, ¿no? Entonces es algo, la teoría de categorías es muy interesante, ¿no? Por estos aspectos, ¿no? Y ya concluyo, perdón por el tiempo. Gracias. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta que hacer, compañero. Algo que por ahí, alguna duda, comentario. Unos ejemplos de endomorfismo. ¿De qué? ¿De endomorfismos? Pues sí, o sea, por ejemplo, un ejemplo súper elemental de endomorfismos. Ajá. Tómate un conjunto cualquiera y la identidad de ese conjunto, la identidad del conjunto es un endomorfismo, ¿no? O sea, por ejemplo, A podría ser los reales, la identidad de los reales es un endomorfismo, ¿no? Ajá. No sé, puedes, por ejemplo, pensar en los naturales y puedes pensar en la operación sucesor. Ajá. En la operación sucesor, la función sucesor, y esto también es un endomorfismo, ¿no? O sea, un endomorfismo es una función en la que el dominio y el codominio coinciden. Ajá. Esa es la idea de endomorfismo, ¿no? Bueno, no sé si más o menos resolví tu duda. ¿Quieres un ejemplo más elaborado? Un ejemplo de morfismo. Un
ejemplo de morfismo, pues ahí está, por ejemplo, las transformaciones lineales, ¿no? O sea, cuando digo morfismo, es una palabra genérica para poder hablar de ciertas funciones que nosotros concebimos como distinguidas entre objetos matemáticos estructurados. Un ejemplo de morfismo es una transformación lineal entre espacios vectoriales. Otro ejemplo de morfismo es una función continua, por ejemplo, ya sea entre espacios métricos, entre espacios topológicos. Un ejemplo de morfismo entre dos conjuntos ordenados, pues es una función que preserva el orden, ¿no? Pues, por ejemplo, una función monótona, creciente, por ejemplo, ¿no? Ese es otro ejemplo de morfismo. Son funciones, bueno, en primer lugar, digo, no es que sea exclusivamente eso, pero como aquí se los estoy platicando, los morfismos son, lo podemos pensar así, ante todo funciones, pero funciones que preservan la estructura. ¿Y a qué me refiero con preservar la estructura? Pues depende en cada caso, ¿no? De qué ámbito matemático estemos trabajando, qué tipo de estructura es la que estemos manejando. Por ejemplo, en los espacios métricos, preservar la estructura significa, que una función preserve la estructura significa que sea continua, ¿no? En los espacios vectoriales, que una función preserve la estructura significa precisamente que sea una función que sea una transformación lineal. Más o menos sí les convence esta idea de, bueno, no, más bien sí, más o menos se aclara la idea de, es que digo, de este tiempo tan reducido, difícilmente puedo explicar ese detalle pero sí tiene sentido. Les puedo sugerir libros o algunos textos interesantes que les pueden ayudar mucho, ¿no? Hay seminarios, bueno, se puede ver en Moderna 3, pero también hay seminarios de topología, seminarios de álgebra. En los horarios hay algunos seminarios, hay un seminario de álgebra y alguno de topología, por ahí no recuerdo de quién, donde se habla de teoría de categorías, ¿no? Hay una teoría de categorías que se llama topológica, porque precisamente surge de la topología. En la topología nosotros podemos hacer, ¿qué operaciones elementales tenemos en los espacios, en el ámbito de la topología? Pues tenemos, por ejemplo, los productos, tenemos la topología toman dos espacios topológicos, los ensamblan para formar un producto, y el producto tiene una cierta topología especial, ¿no? La topología de Tikhonov, que es la topología producto. Esa es una operación básica en los espacios topológicos. Otra operación básica es la de los coproductos, cocientes, subobjetos. Todas estas operaciones inducen ideas categóricas. Y al inducir ideas categóricas, pues es que se tiene la topología categórica. Digo, lo estoy diciendo así de una manera así bien apretada, ¿no? Pero más o menos por ahí va la idea, ¿no? No sé qué sentido tenga, pero ¿usted qué piensa? ¿Que nosotros acomodamos las cosas o existe una cosa que está ahí y nada más como que vamos rascando? Como que hay algo ya de antemano dado, bueno, ya presente y nosotros lo vamos descubriendo o nosotros lo vamos proporcionando, lo vamos nosotros mismos construyendo. No sé. Yo tengo esa misma duda. Como la idea platónica, ¿no? Sí, exactamente, como que ya tener por ejemplo, lo que dices, ya tenemos ahí las estructuras solo para descubrirlas, como que esas estructuras están viviendo en una especie de mundo de ideas, ¿no? O algo así, no sé. Si esas estructuras a su vez tienen estructura. ¿Mande? O sea, si todas estas estructuras a su vez tienen más estructura, o llega alguna estructura fundamental. No sé si exista, bueno, hay muchas, en la teoría de categorías, hay muchas construcciones abstractas, como por ejemplo las adjunciones, que al ser tan abstractas están muy por arriba, son precisamente como que casi están llegando al mundo de las ideas, ¿no? Son muy fundamentales, y esas estructuras por estar en ese, digamos, en ese lugar, abrazan muchas construcciones de por sí ya muy grandes, muy generales, ¿no? Digamos, muchos esquemas de construcción que uno dice, no, pues este esquema de construcción ya es muy amplio,
resulta que queda abarcado por una adjunción, ¿no? O sea, sí hay más o menos este tipo de cosas que tú mencionas, ¿no? Pero si hay un límite o así, no sabría decirlo, no sé si exista realmente un límite, ¿no? Ajá. ¿Listo? Sí. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿No? Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos preparamos la siguiente charla, creo que ya está el café, seguro, pero Sí. puede salir a